Hay días en que te miras a ti mismo y no encuentras nada de valor. Quizás llegas a tu trabajo, a tu empresa, o estás por tu casa, encuentras todas las cosas en orden como todos los días, pero sabes que algo pasa. Te sientas, abres tu teléfono, miras notificaciones, lees mensajes, pero a la final nada de eso te llena. Pedro escribe a personas que vivían cosas semejantes. Sin embargo, ellos no tenían una crisis de propósito porque les faltara un trabajo o una meta. Era mucho más que eso. Ellos se sentían desechados. Eran extranjeros en su propia tierra. Nadie los quería cerca. Y para colmo, ellos habían dejado todo por seguir a Cristo. Y en medio de esa realidad que vivía, Pedro les escribe algo que suena quizás un poco absurdo. Escucha bien lo que dice la Santa Escritura en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Piedras vivas. ¿Escuchaste bien? Piedras. ¿Pero vivas? Una piedra no tiene vida. Una piedra no siente, no respira, no tiene propósito propio. Simplemente ahí está, una piedra. Pero Pedro dice, ustedes son diferentes. Ustedes no son desechos, no son material sobrante. Son parte de algo más grande, algo eterno, algo que Dios mismo está construyendo. Y aquí está el problema. Tú no te sientes así. Quizá te sientes más como escombro que como piedra útil. Tal vez piensas que tu vida es demasiado insignificante o demasiado pequeña o demasiado común para que Dios haga algo con ella. Pero déjame mostrarte algo. Imaginemos por un momento una construcción antigua, una de esas obras donde cada piedra tiene que encajar perfectamente. El arquitecto no usa cualquier piedra, sino que examina cada una, la mide, la prueba, la pesa quizás, y cuando encuentra la adecuada, la correcta, la coloca exactamente donde debe estar. Ahora bien, esa piedra no eligió su lugar, no se construyó a sí misma, no decidió ni su forma, ni su tamaño, ni su peso. Pero una vez puesta en ese lugar, sostiene algo, soporta algún peso, incluso protege, porque forma parte de un todo que es más grande que ella misma. Y lo más importante, sin esa piedra, habría un hueco, un espacio vacío, una debilidad en toda la estructura del edificio. Pedro dice que así eres tú en las manos de Dios. No está diciendo que seas perfecto, no lo eres, tampoco lo soy. No está diciendo que tú tengas ya todo solucionado en tu vida, sino que Él está diciendo que tú fuiste elegido y Dios te colocó en un lugar y te dio vida y te hizo parte de algo que va más allá de lo que tú puedes ver. Pero entonces, todo esto, toda esta analogía, ¿qué significa en la práctica? Porque una cosa es escuchar una metáfora muy especial como la que acabamos de mencionar, y otra muy distinta es entender qué tiene que ver eso contigo cada día. Cuando despiertas quizás sin ganas, cuando sientes que tu vida no tiene valor o no importa, o cuando piensas que Dios podría haber elegido a alguien mejor que tú. Volvamos al texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero, piedras vivas. Esto es clave. En el Antiguo Testamento el templo de Dios era un edificio físico. Eran piedras muertas, paredes frías, un lugar específico donde Dios prometía habitar. Pero ahora, después de Cristo, esto cambió. Dios ya no habita en un edificio, sino que habita en personas, en ti, en mí, en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que han acudido a Cristo Jesús por medio de la fe, aquellos que han clamado a Dios por su perdón. En ellos Dios habita. Eres entonces una piedra viva porque el Espíritu de Dios mora en ti. No eres un objeto muerto, inerte. Eres un templo vivo que tiene pulso, lleno de la presencia de Dios. Piedras vivas. Segundo, dice el texto, sed edificados. Esto no es algo que tú haces por tu cuenta, es algo que Dios hace en ti. La voz pasiva aquí es clave. No te construyes a ti mismo, sino que eres edificado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sobre qué fundamento? Sobre la piedra principal, la piedra del ángulo, que es Cristo. Matthew Henry lo dice claramente: el acto mismo de creer en Cristo Jesús es el acto de ser edificado en Él. No es un esfuerzo humano, es una obra divina que comienza en el momento en que pones tu fe en Jesús. Y aquí está la seguridad. Una vez que estás en Cristo Jesús, estás en el fundamento más firme que existe. Aunque el mundo entero se desmorone, tú permaneces. Esto es lo segundo. Vamos a lo tercero. Sacerdocio santo. Y esto es muy grande. En el Antiguo Testamento, solo algunos podían acercarse a Dios. Tenías que ser levita. Tenías que nacer en la tribu adecuada. Tenías que cumplir, además, con ceremonias específicas. Pero ahora, en Cristo Jesús, cada creyente es sacerdote. No necesitas un mediador humano. No necesitas un ritual externo, una ceremonia para llegar a Dios. Ahora tú tienes acceso directo, inmediato, completo. ¿Qué significa ser sacerdote? Te preguntarás. Consideremos dos cosas según el texto. Ser sacerdote significa ser consagrado a Dios y servir a los demás. Consagrado significa apartado. No eres como el resto del mundo, no vives para lo mismo, no buscas lo mismo. Tu vida tiene un propósito más alto y ese propósito es glorificar a Dios. Eres consagrado a Dios. Y además, servir a los demás. Significa que tu sacerdocio no es solo en un sentido vertical, es decir, entre tú y Dios. También es horizontal, es decir, para con tu prójimo. Usas tus dones, los dones que el Señor te dio, para bendecir a otros, para edificar a la iglesia, para que la bendición, la gracia del Señor pueda llegar a otros. Eso es lo tercero. Cuarto, en el texto, dice allí sacrificios espirituales. ¿Qué ofrece un sacerdote? En el Antiguo Testamento ofrecían animales, pero tú no. Tú ofreces lo mejor de tu corazón. Ofreces alabanza a Dios, ofreces servicio a Dios. No es un ritual externo, más bien es una entrega primeramente interna. Es abrir tu boca y decir: Dios, tú eres digno, mi vida es tuya, te alabo no porque todo esté funcionando en mi vida, sino porque tú eres Dios y tú eres bueno. Y aquí viene algo importante.
Y esto podemos decir es lo quinto en el texto. Dice allí, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tus sacrificios, tus oraciones, tu alabanza, tu adoración, tu servicio, todo eso no es aceptable por sí mismo. No es que ores tan bien que Dios se impresione. No es que tu adoración sea tan pura que Dios diga, este hijo mío sí sabe adorarme. No, todo lo que ofreces es únicamente aceptable solo porque pasa a través de Cristo. Cristo es el mediador. Él toma tus oraciones imperfectas, tus sacrificios manchados por el pecado y los limpia. Podemos pensar, los perfuma, los presenta como algo agradable delante del Padre, como si fueran perfectos. Así que sin Cristo no tienes nada que ofrecer, pero en Cristo todo lo que ofreces es aceptable. Y eso es gracia que te ha sido dada. Pero espera un momento, porque puede suceder que en medio de todo lo que venimos diciendo, alguno piense que entonces lo que tiene que ser un sacerdote es orar más, leer más, servir más, hacer más, como si pudieras ganarte tu lugar en el templo de Dios. Pero déjame decirte, eso no es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Pedro dice que ya eres piedra viva, que ya eres sacerdote, no según lo que hagas, sino por lo que es Cristo, por lo que hizo Cristo. Tu identidad entonces no depende de tu desempeño, depende de tu posición, y tu posición ahora es que estás en Cristo Jesús. Y desde esa posición viene todo lo demás. La oración entonces no es un deber, más bien es un privilegio, porque tienes acceso directo al trono de Dios. La alabanza no es un ritual vacío, obligado, más bien es la respuesta natural de alguien que ha sido salvado. El servicio a Dios no va a ser una carga, sino un desborde de gratitud por aquella gracia que tú has recibido. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre una oración, una alabanza y un servicio así? No estás trabajando para ser aceptado. Trabajas para el Señor porque tú ya fuiste aceptado en Cristo Jesús. No estás construyéndote un lugar en el templo de Dios. Más bien tú ya estás ahí, incluido. Cristo te puso ahí. Así que cuando adores a Dios, así que cuando sirvas a Dios, prioriza la intención de tu corazón sobre la ceremonia o sobre el ritual. No se trata de cumplir con una lista, se trata de que tu corazón esté en lo que haces. Dios no quiere tu religiosidad externa, lo que Él quiere es tu sinceridad del corazón. ¿Oras? Entonces que no sea por rutina, que sea porque verdaderamente quieres hablar con tu Padre Celestial. ¿Lees la Biblia? Entonces que no sea solo por tachar una casilla en un plan de lectura diaria, que sea porque tienes hambre de conocer a Dios. Y como sacerdote, ten presente que tu vida ya no es tuya. Tú fuiste comprado por precio y ahora vives para aquel que te compró. Eso significa que cada mañana tienes una decisión. ¿Voy a vivir hoy para mí mismo o voy a vivir para aquel que me compró? ¿Voy a buscar mi comodidad o voy a buscar la gloria de Dios? ¿Voy a proteger mis deseos o más bien voy a entregarlos a aquel que lo dio todo? No es fácil, es verdad, pero ese es el llamado. Tú eres una piedra viva. Dios es el arquitecto. Él sabe lo que está haciendo, así que confía en Él.
Y si hoy te sientes pequeño, ten presente esto: las piedras pequeñas también sostienen el edificio. Si te sientes olvidado, ten presente que cada piedra tiene su lugar y tú tienes el tuyo, porque Cristo te ha hecho parte de ese edificio que es su iglesia. Eres piedra viva en el templo eterno de Dios.